también, sobre todo, teniendo en cuenta que el paciente tiene que tener un intestino lo suficientemente sano para asimilar todo lo que yo le estoy dando. Porque yo puedo darle una comida perfecta, pero si el intestino no está bien, no va a asimilar todo lo que le estoy ofreciendo, ¿no? Pasa igual que con humanos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Slow Medicine Revolution, el podcast de Slow Medicine Institute. Yo soy Asun González y hoy me acompaña Aida Gasco o Aida Bet en redes para hablar sobre veterinaria integrativa, porque los animales son cada vez más parte de las familias y su salud es la nuestra. ¿Qué tal, Aida? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, Asun. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí y muchísimas gracias por invitarme. Un placer. Si tenéis mascotas, este episodio os interesa, así que quedaros hasta el final. Ahora os presento a Aida más en profundidad. Antes, os recuerdo que tendréis las notas del episodio en slowmedicineinstitute.com/podcast y que podéis seguir a Slow en nuestro Instagram y YouTube Slow Medicine Institute. Si le dais un corazoncito al episodio, si te ha gustado, nos ayudas a expandir el mensaje de la medicina Slow. Y como os comentaba, hoy tenemos con nosotros a Aida Gasco Galvez, o más conocida como Aida Bet, en redes, en Instagram y en Telegram. Aida es veterinaria integrativa. Atención, porque tiene un montón de formaciones súper interesantes. Aida es licenciada en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid, es máster en fisioterapia y rehabilitación animal por la Complutense, máster en suplementación ortomolecular basada en la evidencia por ESI, máster en psiconeuroinmunología clínica por la Universidad Pontificia de Salamanca y además es asesora de nutrición natural o dieta BARF, o sea, una combinación de formaciones que a mí me encanta. Bienvenida, Aida, estamos encantados de tenerte hoy con nosotros para hablar de un tema novedoso aquí en Slow. Tienes una trayectoria maravillosa y unas formaciones estupendas, pero cuéntanos con tus propias palabras cómo has llegado hasta aquí, qué te llevó a especializarte con este enfoque integrativo. Muchísimas gracias, Asun, por tus palabras. Pues a ver, aquí lo que me llevó a especializarme en de esta forma tan concreta, pues fue un poco la inconformidad de todo lo que estaba aprendiendo y diciendo, bueno, pues aquí tiene que haber algo más, porque yo que llevo toda mi vida intentando tratarme de una forma más integrativa, cuestionando dogmas desde el principio y bueno, pues poniendo en duda, ¿no?, lo que me enseñaban, incluso lo que yo misma estudiaba, pues digo, me gustaría poder llevar esto al campo de la medicina veterinaria, ¿no? Y también, sobre todo, ver que los animales responden muchas de las veces a este tipo de enfoque incluso mejor que nosotros. No tienen tanto cuestión mental, ¿no?, como podemos tener nosotros, que eso influye muchísimo. Y nada más, pues también agradecida por todo lo estudiado, ¿no?, lo que me han enseñado en la facultad y en la universidad, pero también pues con vistas a expandir, a reciclarme y a mejorar cada vez más pues el enfoque que estamos aplicando en medicina animal de forma pionera en ciertos aspectos, ¿no?, como el de la psiconeuroinmunología veterinaria, para poder llegar, ¿no?, donde la medicina convencional no llega. ¿Vale? No demonizamos nada, pero sí que intentamos siempre aportar más o tener un punto de vista distinto. De tal forma que al final aquí el beneficiado siempre va a ser el animal y la prioridad siempre va a ser su salud. Esa es la idea. Me encanta esa visión integrativa porque es verdad que, bueno, todos los que escuchamos, todos los que estamos aquí en Slow tenemos ese corazoncito de ir un pasito más allá porque hay veces que lo tradicional o lo farmacocentrista, etcétera, no te da las respuestas o no te acabas de encontrar tan bien como quisieras y como a nuestras mascotas las adoramos, también queremos que se encuentren lo mejor posible y también muchas veces pues yo muchas veces explico, oye, el ser humano también es un animal, que nos perdemos, es verdad, nos perdemos muchas veces en la mente, como bien dices, y oye, que nos olvidamos que somos animales y también tenemos nuestras necesidades. Eso a los animales, desde luego, no les pasa. Ellos están muy conectados con su instinto, así que trabajar con ellos tiene que ser maravilloso. Pero vamos a empezar por el principio, Aida, porque cuéntanos, para quien no esté familiarizado con el término, ¿qué es la veterinaria integrativa? ¿Cómo la defines? ¿Cuáles son las principales diferencias con, digamos, la tradicional? ¿Qué beneficios aporta? Cuéntanos un poco.
digamos, la veterinaria integrativa es la medicina del día de antes, ¿no? Digamos que lo que pretendemos con este enfoque es prevenir, es medicina preventiva, donde consideramos al animal en todos sus aspectos, no solamente a nivel físico, no solamente a nivel también de posibles síntomas que ya esté manifestando. La idea es contemplar al animal, su naturaleza, su fisiología, valorar si todo lo que yo le estoy ofreciendo en mi núcleo familiar, bueno, los perros llevan conviviendo con nosotros 30.000 años o más, entonces digo, a ver, ¿tiene mi animal todas las necesidades cubiertas? No solo necesidades de alimentación, que luego veremos qué tipo de alimentación es la adecuada, sino también a contexto a nivel de salud emocional, actividad física, exposición a la naturaleza y todas aquellas cositas que hoy en día pues tendemos muchas veces a alejarnos de ellas, ¿no? Entonces, la veterinaria integrativa lo que hace es, con distintos tipos de terapias, que muchas de ellas pues no se enseñan en la facultad, de una forma respetuosa con su naturaleza, ¿no? Pues intentamos aportar herramientas para que adelantarnos a la enfermedad, adelantarnos a los síntomas que puedan aparecer, llevar chequeos preventivos y tratar de una forma distinta, con distintas, como he dicho, terapias, herramientas, para ayudar a nuestro animal pues bueno, a seguir equilibrado, a no perder la salud y sobre todo eso, somos gestores de la salud, ¿no? Muchas veces el veterinario convencional pues ya llegamos en bancarrota cuando nuestra salud ya está manifestando síntomas y nosotros nos adelantamos y decimos, a ver, ¿dónde invertimos la energía o qué tenemos que hacer para poder evitar ese desequilibrio, ¿no? Que perpetuado en el tiempo se manifiesta con síntomas y con enfermedad? Entonces somos gestores de la salud para decir o enseñar también a los tutores de una forma activa, porque aquí se trata también de prevenir. Porque una de las cosas que es más importante, que siempre digo, es que la salud de nuestros perros depende de nuestras decisiones. Y nuestras decisiones dependen de nuestro conocimiento. Entonces, todo esto es extrapolable en medicina veterinaria. Lo que pasa es que yo le voy a decir a mi perrito, voy a condicionar a mi perrito cuándo sale, a qué hora come, dónde huele, con qué perro se relaciona, por dónde pasea. Entonces, todo esto, ¿dónde descansa también? Todo esto es muy importante, ¿no? Entonces, cuanto yo más me forme, cuanto yo más difunda este conocimiento a los tutores y sepamos realmente la importancia de aquellas pequeñas cosas cotidianas del día a día, pues mayor conciencia de salud van a tener respecto al cuidado de sus animales que al final pues son familia, ¿no? Entonces, todas son herramientas que utilizamos en favor de su salud. Esa es la idea. La prevención ante todo, ¿verdad? En cualquier tipo de, sea veterinaria o sea humana, me encanta. La verdad es que es muy interesante y queremos que estén saludables y que vivan muchos años porque los queremos un montón. Entonces, qué interesante, Aida. Cuéntanos un poco así cómo es tu día a día, cómo aplicas estos conceptos o este enfoque así en tu consulta diaria o qué es lo más frecuente que sueles hacer. Sí, yo realizo consultas a domicilio en la zona de Madrid, sobre todo para evitar el estrés que le supone muchas veces la manipulación a los animales o en un ambiente hospitalario o con olor a ciertos, pues a alcohol y todas estas cosas que ellos se ponen súper nerviosos cuando nos ven con la bata, con el pijama, ¿no? Pues yo me desplazo a domicilio para minimizar estrés, pero también atiendo online. Entonces, para atender online es fundamental tener muchísimos datos del animal en cuestión de su historia clínica, pruebas de análisis de sangre, pues a lo mejor de informes de ecografías, de resonancias, según el caso clínico del animal. Yo le mando previamente al tutor un cuestionario súper extenso donde le pregunto desde que si ha lactado de la leche de su mami el cachorro, a dónde vive, cuántas veces pasea al día, cuántas veces le da de comer al día, qué protocolo de vacunación y de desparasitación está llevando a cabo, ¿sí? Porque muchas veces, pues bueno, hacemos ciertos tratamientos de forma constante, frecuencia, por sistema y yo abogo siempre por individualizar estas pautas, ¿no? Y a lo mejor, pues realizar diagnóstico previo antes de una desparasitación cada 3 meses o valorar si hay anticuerpos vacunales en lugar de vacunar todos los años, ¿no? Porque la verdad es que yo creo que los perros y los gatos, los pobres, pues, reciben una cantidad de vacunas que muchas veces la periodicidad con la que se aplican no es necesario. Es decir, si yo compruebo que el animal tiene anticuerpos vacunales, ¿por qué voy a vacunar otra vez? No voy a proteger más, ¿no? Siempre comparo el tema de las vacunas y de los anticuerpos vacunales como el cartel de se busca por parte de la policía. Se busca a este criminal. Digo, pues mira, si el cartel de se busca dura más de un año, porque ponga más carteles no va a ser mejor la búsqueda, ¿no? Entonces digo, pues por favor,
realizar pruebas, ¿no? Y, por supuesto, son importantes las vacunas, claro que sí, pero aplicadas cuando es necesario y según la prevalencia de las enfermedades. Vale, entonces todas estas cositas, pues es importante tenerlas en cuenta, ¿no? Y también, pues me gusta escuchar a los tutores. Sí, escuchar a los humanos responsables de sus animales, porque muchas veces estos, pobrecitos míos, se sienten juzgados cuando van al veterinario y dicen, no, yo doy alimentación natural. Entonces el veterinario, por desconocimiento, muchas veces dice, buah, vas a mandar a tu animal, porque esto no lo puedes dar así, porque esto es muy peligroso, porque tal. Digo, mira, realmente la fisiología de un perro o de un gato está hecha para comer comida natural, comida no procesada, ¿no? Que el pienso es súper práctico y a efectos de realizar una dieta elaborada correctamente, si no es la adecuada, pues es mejor dar un pienso de calidad, que también hay un abanico amplio aquí y hay piensos y piensos, todo se ha dicho, ¿no? Pero, pues bueno, al final también, pues a la hora de comunicar con la consulta, muchas veces los compañeros pues están hasta arriba y no pueden dedicarle a escuchar a ese tutor el tiempo necesario, que muchos se lo hacen, ¿vale? Que esto yo creo que es importante. Pero también porque al final quien vive con su perro es el humano que lo atiende, el humano que lo lleva a consulta. Entonces, todos aquellos pequeños detalles que muchas veces no le damos importancia, pues tienen una importancia muy grande, ¿no? Entonces, también me gusta escuchar a mis clientes sobre todo lo que nos tienen que decir sobre sus animales y qué les preocupa y a ayudarles antes de que eso vaya más a establecer medidas que nos puedan, que medidas respetuosas que nos puedan un poco enfocar otra vez a la salud, que de eso se trata, ¿no? Entonces, pues al final, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo aplicar yo en mi día a día? De todas las herramientas y todo lo que sé, ponerlo a disposición del tutor, adaptarlo a sus circunstancias, porque de nada sirve establecer unas circunstancias o unas terapias perfectas o una alimentación perfecta si no se pueden llevar a cabo, obviamente, ¿no? Y poner todo eso a disposición para que el animal mejore en su salud, a nivel física, emocional, orgánica, contextual y todo lo que sea posible, ¿no? De eso se trata. Los que tenemos mascotas te escuchamos hablar y nos parece todo apasionante porque nos vemos reflejados. De hecho, a mí, bueno, quiero hablar dos cosas, hilando un poco con lo que nos has dicho. Yo tengo 2 perros y 5 gatos, que ahí es nada, y tengo gallinas, bueno, tengo muchos animalitos por aquí por la finca. Entonces sí que me ha ocurrido que cuando ya, bueno, ahora te pregunto, ¿vale? Porque es todo súper apasionante y como queremos que estén bien, se les castra muy pronto, empiezan a tener problemas de huesos, también problemas urinarios, entonces vas a su veterinario, te dice que es que solo le puedes dar este pienso concreto porque si le das comida natural va a seguir teniendo problemas, bueno, este tipo de cosas. Entonces me parece que la asesoría que tú haces, Aida, me parece fundamental para la salud de nuestras mascotas, que como digo, al final pues los queremos un montón y su salud es la nuestra. Entonces quiero que toquemos ahora 2 puntos. Uno, hablemos de nutrición, que esto a todos los humanos nos interesa tanto para nosotros como para ellos. Entonces quiero preguntarte, ¿qué debería comer un animal para estar saludable? Si podemos comparar estos piensos que nos han dicho que les tenemos que dar un poco, bueno, hay piensos y piensos, por supuesto, pero ¿podría haber piensos, yo me pregunto, que sean un poco comparables a los ultraprocesados de los humanos? Y luego también quiero ampliarlo un poco a si esas pautas de alimentación o esas pautas de, como bien dices, igual no es lo que comes, sino cuándo lo comes, cuándo sales a pasear, cómo descansas, igual que las personas. Entonces quiero que hablemos primero de nutrición, que debería estar comiendo un animal para estar saludable, y luego si podemos aplicar esos principios un poco a los principios humanos, entre comillas, que hemos hablado mucho de ello en Slow, si lo podemos aplicar a nuestras mascotas. Estupendo. Aquí habría que distinguir entre perros y gatos, ¿no? Los gatos son carnívoros estrictos. Tengamos en cuenta que simplemente tecnológicamente para formar la croqueta hacen falta almidones o apelmazantes para poder formar lo que es la croquetilla seca, ¿no? Y muchas de las veces cuando miramos la composición de un pienso, el primer ingrediente es el que aparece en mayor cantidad en cuanto a ingrediente en la composición del mismo, ¿no? Y muchas veces, pues, como he dicho, son harinas, son carbohidratos, harinas pues muchas veces de cereales y demás, que a un gato fisiológicamente pues no le corresponde para nada, ¿no? Entonces esto y también juntándolo con la
escasa humedad de la comida seca, esto hace muchas veces que los gatos tengan tendencia a manifestar problemas de insuficiencia renal a largo plazo, porque tampoco son grandes bebedores y comiendo comida seca esto les acerca más a un desequilibrio a ese nivel, ¿no? Eso por un lado en gatos. Y en perros, los perros son unos grandísimos supervivientes, han convivido con nosotros un montón de miles de años alimentándose de nuestras sobras. No estoy abogando aquí a que le demos de comer las sobras a nuestro perro, sobre todo si no te sabes alimentar bien, porque si tus sobras son carne y verdura, pues maravilloso, pero muchas veces pues son otras cosas, ¿no? Los perros son mucho más versátiles a la hora de poder obtener energía de distintos tipos de nutrientes, ¿no? Pero sí que tienen una grandísima predilección por la carne y los ingredientes de carne. O sea, si tú realmente le das a un perro a elegir, la preferencia va a ser siempre la carne, me pasa con todos mis pacientes, ¿no? Y son como un poco como los niños, las verduras como que las dejan un poquito de lado. Pero sí, o sea, la idea sería darle comida lo más fresca posible, lo más natural posible. Tenemos varias vertientes, o sea, varias opciones. Tenemos cocinada y tenemos cruda, ¿vale? Ni que decir tiene que es muy importante, o sea, considerar también el individuo en su contexto, que si un animal está inmunodeprimido o si tiene algún problema a nivel del sistema inmunitario, pues a lo mejor la comida cruda, si no se manipula correctamente, porque tiene que congelarse previamente lo que son la carne, tiene que procesarse, la verdura siempre se va a dar cocinada, ¿vale? Salvo la fruta, la verdura a mí me gusta siempre darla cocinada para favorecer la digestión de la misma. Los perros no son vacas, no tienen cuatro dilataciones del estómago para hacer la digestión y fermentación y esta rumia que tienen las vacas, por ejemplo, ¿no? Pero se favorecen de tomar cierta fibra, que pues son prebióticos, ¿no? También eso le favorece a ellos. Y sobre todo carnes o derivados de la proteína animal, que pueden ser pues eso, carne, pescado, marisco, huevos. Eso es lo que debería ser parte de la base de una alimentación saludable en nuestros animales, ¿no? Entonces, dentro de ahí, pues si la damos cruda, tiene que ser congelada previamente, tenemos que llevar unas medidas de higiene respetables, o sea, manipulando los alimentos como se debe, ¿no? Distinguiendo, pues, cuando utilizamos una tabla para manipular los vegetales, otra para la carne, tiempo de congelación previo suficiente, esto es muy importante, ¿sí? Para, sobre todo, pues, disminuir la actividad bacteriana que puedan tener esos alimentos cuando se procesan crudos, considerando que el pH gástrico de los perros deberían ser lo suficientemente ácido a nivel de 1 o 2 para poder interrumpir o poder frenar esa actividad bacteriana que puede estar presente en la carne cruda. ¿Qué ocurre? Muchas veces cuando me llegan a consulta pacientes que tienen patologías, sobre todo a mí me llegan con alteraciones digestivas, intestinales, pero un montón, será pues el 80% de mis pacientes, muchas veces facilitamos esa digestión dándolo todo trituradito y también cocinado, semicocinado, ¿sí? Entonces tenemos que valorar desde dónde parte mi individuo. Si mi paciente está sano, pues le puedo dar comida cruda, se puede beneficiar de la comida cruda. También en ella damos huesos carnosos, que es carne con hueso, no hueso con carne, que al estar crudo, tiene que estar crudo necesariamente, al poder masticarlo, pues esta masticación es algo muy beneficioso para ellos, les encanta, ¿sí? Y luego también pues tengo que adecuar qué tipo de huesos y qué cantidad doy para que no haya ningún problema, porque siempre sí que es cierto que han habido muchas consultas veterinarias convencionales de perros que se toman restos de huesos de pollo cocinados y que le supone un problema a nivel digestivo. Los huesos son difíciles de digerir. Sí que es cierto que cuando los damos cocinados están deshidratados, se endurecen, ¿sí? Y ahí pueden ser un problema a la hora de digerirlos. Entonces, pues hay que hacerlo pasito a pasito, hay que saber bien qué perito tengo delante y hacerlo con unas pautas concretas. Normalmente damos un 30% de hueso carnoso, ya dependiendo del contexto. Recordemos que es carne con hueso, no es hueso con carne, ¿sí? Que estas carcasas que no dan en el carnicero peladas, pues esas no nos valen como hueso carnoso, salvo que las hiper mega trituremos, que esto también es otra opción, y las mezclemos con la carne y el resto de componentes. Las verduras pueden moverse entre un 10 y 30%, esto hablando de perros, ¿vale? Y componente proteico un 70-80% ya, pues dependiendo de cada caso, ¿no? Y al final lo que cogemos es un componente de carne muscular, ¿vale? Que es la carne que comemos nosotros. También las vísceras se dan, ¿sí? Que preferiblemente, pues si son de pasto, pues mejor que mejor. Ya sé que no siempre es posible, pero bueno, pues intentamos dentro de lo que es salud para nosotros, también lo es para ellos. Además, ellos se han adaptado a comer de nuestra comida también, porque llevamos conviviendo en sinergia desde hace miles de años. Eso también hay que entenderlo. Y entonces, pues bueno, la procedencia.
de estos ingredientes es importante, ¿no? Porque sí que es cierto que ahora tendemos a estar más enfermos porque también la producción de la carne a nivel intensivo del ganado y de lo que comen ellos, porque al final somos lo que absorbemos de lo que comemos, pues repercute directamente en su salud. Vale, entonces, por deciros en amplios rasgos o resumiendo, ¿no? Pienso, es muy cómodo. También es cierto que al final, pues a nivel microbiológico no están exentos de riesgo, es decir, muchas veces crecen aflatoxinas en el pienso o E. coli o salmonela en el mismo, cuando se mantiene, pues eso, deshidratado y puede caducar a lo largo de los años. Es decir, tú tienes un pienso y muchas veces el pienso te dura muchísimo tiempo sin caducar. Y al fin eso es también caldo de cultivo para ciertos, pues, hongos, levaduras y otras bacterias que no están exentos de riesgo. Es decir, que todo tiene su riesgo. Tengo que ver qué es la mejor opción para cada caso, sí, pero yo siempre elegiré o abogaré por dar comida natural, ya sea cruda o cocinada, ¿vale? Y adaptada a las necesidades de cada paciente, y si hay patología, pues ya vamos a ver cómo lo vamos a adaptar para poder nutrirle de la mejor forma posible. Y que sea una comida completa, ¿vale? Es decir, esto hay que hacerlo con un criterio y también, sobre todo, teniendo en cuenta que el paciente tiene que tener un intestino lo suficientemente sano para asimilar todo lo que yo le estoy dando. Porque yo puedo darle una comida perfecta, pero si el intestino no está bien, no va a asimilar todo lo que le estoy ofreciendo, ¿no? Pasa igual que con humanos, imagino. Sí, lo mismo. Aquí yo creo que va a haber más de uno que va a comer mejor a raíz de darle de comer a su perro. La carne, las verduritas, sí, ¿verdad? Es un comentario bastante común, jolín, pues va a comer mi perro mejor que yo. Digo, bueno, a ver, vamos a hacerlo flexible, a lo mejor no siempre tiene, o sea, porque hay distintas opciones, hay opciones comerciales también que yo puedo ofrecer. Hoy día, gracias a Dios, tenemos muchísima variedad de latas, que son comida cocinada en lata también, o pues viene ya ultra congelada, sí, también tenemos algunos piensos extrusionados en frío que son de mayor calidad, es decir, que la composición del pienso hay que leer la etiqueta bien y hay que ver cómo se fabrica, y cuando ponen que hay subproductos o harinas procedentes de origen animal y no te especifican ni qué animal es, pues ahí pues a mí me gusta desconfiar, ¿no? Porque cuanto más concreta en la composición de un pienso, cuanto más se concreta los ingredientes, pues más fiabilidad te va a dar que la calidad de los mismos pues van a ser mejores. Pero claro, nada mejor que lo que yo puedo elegir y poner sobre el plato de mi perro, que ahí sé que no hay truco ni trampa, y puedo elegir qué fuentes proteicas le voy a dar. Y yo siempre recomiendo pues, a los perros el huevo, maravilloso, un huevo diario, para lo que nutre el huevo y lo bueno que es, vamos, es muy, muy recomendable. Y cocido 4 minutos, que es como mejor se asimila, la clara cuajadita y la yema cruda, les encanta, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que saber elegir y hay que también pues hacerlo flexible, de una manera flexible. Si yo puedo cocinarle o puedo darle en base, siguiendo ciertas cantidades y porcentajes de cada nutriente, ¿puedo darle sobras de lo que yo tengo en casa? Pues maravilloso. Si me cocino para mí, cocino un poquito más y también le puedo dar al perro de la casa, ¿no? Entonces, es cuestión de adaptarlo a cada circunstancia, a cada situación, y también saber que hay alternativas comerciales que también nos pueden ahorrar tiempo y que son bastante cómodas, ¿no? Sí, porque igualmente que nos pasa a los humanos, pues a lo mejor puedes cocinar una vez al día, a mediodía o cuando llegas a casa, dependiendo de cómo trabajes y los turnos, y puedes ir variando entre alimentación natural y elegir para mayor comodidad cuando sales corriendo por la mañana, elegir alguna comida que esté ya hecha, pero que sea de calidad. Eso es. Claro, aquí hay que adaptar también un poco a lo que podemos hacer. ¿Cómo dirías que debe ser también, o sea, no solo hablando de nutrición, del alimento en sí, cómo deberían ser los ritmos circadianos de nuestras mascotas? Es decir, ¿cuándo deberíamos o cuándo les viene a ellos mejor que les demos de comer, más o menos veces en el día? ¿Hacen ayunos? Cuéntanos un poquito más sobre esto. A ver, realmente aquí en el tema de los gatos son distintos a los perros, ¿sí? Tienen un ritmo circadiano diferente, más crepuscular. Pero los perros, al convivir con nosotros tantos años, se han acostumbrado a nuestros ritmos circadianos para bien y para mal, dependiendo de los ritmos circadianos que tengan en casa, pero lo ideal sería que tuviesen la mayor actividad física durante las horas de sol, y también la ingesta de comida debería ser alrededor del tiempo en el que están más activos. Sí, entonces, pues yo recomiendo siempre por la mañana
antes del amanecer salir con nuestro perro, poder ver la luz del amanecer por lo menos 10 minutos para sincronizar ritmos circadianos, luego después del paseo llegar a casa, comer, luego que pase el día y luego antes de cenar, o sea, antes de que se vaya el sol, que se cene en casa, ¿no? Es decir, lo ideal es que se cene con luz solar. Y bueno, a veces tenemos miedo por diciendo, bueno, pues es que si yo llego de casa a esta hora y no puedo hacerlo y tal, intentar darle de comer lo antes posible, ¿vale? Antes de que se haga de noche. Y también, pues si dependiendo del paseo del perro, como sea, hay veces que no va a ser ningún inconveniente el pasearles después de que hayan comido, siempre y cuando la actividad física sea controlada. Es decir, yo si me voy a comer una comida, un banquete, lo que no voy a hacer 5 minutos después es ponerme a dar una clase de CrossFit, obviamente, ¿no? Entonces, pero si salgo a caminar con actividad controlada, eso me puede favorecer la digestión, ¿no? Pues para esos perritos más senior y tal, que a lo mejor le cuesta más hacer la digestión, o los perritos que son diabéticos, yo les mando a hacer paseos, sí o sí, después de cada ingesta. Sí, porque el músculo es el órgano aclarador de glucosa en sangre también para ellos, es la insulina del diabético. Pues eso es maravilloso, ¿no? Entonces, también podemos establecer y solidarizarnos con ellos y hacer ayunos con ellos, ¿sabes? A lo mejor una vez a la semana, pues comer solo una toma o hacer ayunos de 24 horas de vez en cuando. Siempre recomiendo pues, que sean perritos sanos y si no lo son, pues bajo supervisión veterinaria, ¿sí? O dar un caldito de huesos o algo ligerito, pero también pueden aplicar los ayunos como nosotros. De hecho, ellos muchas veces voluntariamente ayunan cuando lo necesitan. Entonces, no obligarles a comer, ¿vale? Y también pues fijarnos en cómo va todo el proceso de la digestión y demás, en cómo hacer las cacas. Pues la escala de Bristol también se aplica a los perros, ¿no? Que sean cacas bonitas y que no manchen el suelo, bien formadas, entonces con sus grietitas y demás. Pero todo tiene que ser tenido en cuenta de una forma en la que nuestros ritmos circadianos están grandemente influidos por la presencia del sol, la luz del sol. Y vemos que muchas veces ellos van buscando la luz del sol. Y si podemos exponerles, si están en casa, que no tienen jardín, pues intentar dejarles expuestos a la luz del sol con la ventana abierta, que le entre el sol directamente porque los cristales filtran aquellas frecuencias, aquellas longitudes de onda de la luz del sol que son las más beneficiosas, ¿no? Mis gatitos, por ejemplo, cada mañana buscan la luz del sol y yo abro las ventanas de par en par, da igual que en qué mes del año estemos y ellos se benefician de esa exposición al sol, eso es maravilloso. Y lo ideal sería eso, pues cuanto más pueden estar fuera, mejor, ¿sí? Y moverse, pues establecer ritmos circadianos también intentando evitar por la noche, cuando es de noche, pero eso nos pasa a nosotros igual, pues la exposición a la luz artificial. Me explico, o luces artificiales muy intensas. También se pueden utilizar aquellas bombillas rojas, pues ellos también les benefician. Y vemos también muchas veces que en las terapias que tenemos en casa, a lo mejor de luz roja, infrarroja o infrarrojo cercano, como yo, por ejemplo, cuando enciendo la lámpara de mi casa, de estos dispositivos, los gatos son los primeros que me quitan el sitio y se ponen donde yo me pongo siempre para tomar ellos esta luz porque les resulta súper agradable y porque yo creo que algún beneficio les aporta, al igual que ocurre con otros dispositivos que tengo en casa que no se siente nada, ni calor, ni frío, ni nada y ellos se ponen enseguida encima, ¿no? Son súper sensibles a estas terapias y ellos también se pueden beneficiar de las mismas. Son súper listos y tienen un instinto que a mí me alucina. Los míos hacen lo mismo, ellos salen cuando tienen que salir, salen a cazar o a jugar o lo que sea, comen hierba cuando quieren, como no quiero comer más hoy, voy a comer hierba. Sí, son impresionantes, la verdad es que muchas veces tenemos que aprender mucho de ellos, ¿verdad? Totalmente. Quería preguntarte también, Aida, porque tienes un máster en suplementación ortomolecular, bueno, aparte del máster en PNI, que me parece increíble aplicar esto a nuestros peluditos. ¿Cómo aplicas la suplementación en consulta? ¿Los animales también deben suplementarse como las personas? Pues yo creo que también muchas veces el hecho de utilizar suplementación viene dado por una necesidad de cubrir ciertas carencias que a lo mejor que con la alimentación de hoy día o cómo está producida la alimentación de hoy día no llegamos, ¿no? También depende del aumento de la demanda ante ciertas circunstancias de estrés. Muchas veces nuestros animales están sometidos a un estrés por eso, porque por la falta de poder decidir ellos cuándo salen, cómo quieren salir, qué tipo de actividad física quieren hacer, el tener que estar paseados sometidos con la correa, es decir, que tener también paseos sin correa es maravilloso para ellos y debería ser necesario en ambientes controlados, por supuesto, ¿no? Pero la suplementación yo la aplico, pues, al igual que con los humanos, pues para intentar cubrir esas carencias que podemos tener, ¿no? Por ejemplo, el ratio de omega 6, omega 3, pues el omega 3 es súper recomendable, ¿no? Luego también, pues dependiendo de la exposición al sol y demás, la vitamina D también es maravillosa.
Cuando tenemos una infección, pues por ejemplo la lactoferrina, la manosa, todos estos son suplementos que se pueden aplicar igualmente y a lo mejor en cuanto a eso que hemos dicho de en qué consiste la veterinaria integrativa, pues yo puedo utilizar estas herramientas en sustitución de antibióticos que están promoviendo también resistencia a los mismos por el uso y abuso ante ciertas circunstancias en las que yo podría sustituirlos con el incluso de aceites esenciales. Esto siempre recomiendo que se haga pues prescrito por un profesional, porque, por ejemplo, los gatos son muy sensibles y no es todo extrapolable de humanos a veterinaria sin ton ni son, es decir, hay que hacerlo con criterio, ¿no? Pero se pueden beneficiar de la administración de estas ayudas. Entonces, yo puedo evitar el uso de antibióticos y utilizar sustancias naturales y controlar una infección de orina, controlar una urolitiasis de estruvita, controlar también o apoyar temas incluso de insuficiencia renal, de gastritis, sin tener que utilizar omeprazol. ¿Me explico? Es decir, todo esto es extrapolable. Entonces, la veterinaria integrativa lo que persigue es, sin el empleo de fármacos, utilizar herramientas naturales a dosis terapéuticas, que muchas veces son mayores de las que presenta un alimento que podría, por la falta de enriquecimiento, también vemos por la producción del mismo y tal, pues a veces no llegamos con la dosis del alimento presente de forma natural, doy una dosis concentrada mayor de este suplemento y consigo ese efecto terapéutico deseado, que en ellos muchas veces hace falta pues, dosis, por supuesto, mucho menores que en humano y los efectos son maravillosos. Es decir, esta es la aplicación que yo hago de la suplementación ortomolecular en nuestros animales. Se pueden utilizar en amplio abanico de patologías y condiciones. Al final, pues para mejorar su salud, que es lo que buscamos. Sí, esto, la suplementación, la verdad es que es un temazo. Y a mí me ocurre que cuando te preguntan si deberían suplementarse todos los humanos, y aquí supongo que también a su manera es un poco extrapolable de cierta forma a nuestras mascotas, la cuestión es, no deberíamos, pero como vivimos en el mundo en el que vivimos, como tenemos el mundo occidental, que ya no tenemos tanta libertad y sobre todo las mascotas no tienen ese entorno natural y a lo mejor los piensos, pues bueno, habría que ver su comida, etcétera, 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 también tienen sus problemas de salud. Ahora te pregunto por hormonas y castración y este tipo de cosas que siempre también nos han dicho desde el principio que había que hacerlo. Entonces ellos también tienen sus necesidades y claro, también eso hay que cubrirlo y muchas veces pues los fármacos son necesarios cuando son, Eso pero es. no llegan, claro, no llegan a veces a prevenir o a todo lo que podemos necesitar para estar saludables. Claro, yo para nada quiero demonizar la veterinaria convencional, es maravillosa y es la mejor en situaciones de urgencia, no hay nada que la sustituya y es necesaria, ¿sí? Totalmente. ¿Qué pasa? Que no estamos cambiando una por otra, estamos poniendo una sinergia de ambas, es decir, yo puedo a lo mejor también acortar un ciclo de antibiótico, ¿vale? Respetando periodos para evitar resistencias y todo esto, ¿vale? Sobre todo tengas en consideración y puedo luego implementar herramientas adicionales para no tener que estar dando antibiótico cada 2x3 y son herramientas no farmacológicas, ¿sí? Pero sí que tienen un efecto terapéutico en el organismo, pues esto es muy importante. Y luego también, pues a nivel de lo que son medidas correctoras preventivas, fundamental todos estos aspectos que estamos considerando, que al final ellos también tienen necesidades y que, bueno, esas necesidades, pues el estilo de vida moderno nos enferma, que es la conclusión. O sea, entonces tenemos que intentar el estrés al que están sometidos y sobre todo también creo que es muy importante entender a nuestro animal y entender su lenguaje, su comunicación, porque muchos tutores dicen, es que le falta hablar, y digo, es que no te está dejando de hablar. O sea, tienes que entenderlo porque no es todo vocalizar, son señales con las orejas, la expresión de los ojos, la posición del cuerpo, cómo se comportan. El perro te está hablando todo el rato, entonces hacer un poquito más por entenderles para poder satisfacer esas necesidades, esas motivaciones, ¿no? Y saber qué es lo que necesitan en cada momento, porque al final son nuestros mejores amigos y son nuestra familia. Entonces, qué menos que hacer esto, ¿no? Para ayudarles. Totalmente. Además, mira, según lo que estamos hablando, casi para estar saludable, os diría, sé más como tu perro. Sal a pasear, come comida natural, nada, es que nos tienen que enseñar grandes lecciones. De hecho, ellos nos aumentan la esperanza de vida porque nos hacen pasear y muchas veces nos hacen que sincronicemos ritmos circadianos. Entonces tenemos que dar las gracias a nuestros perros de que estamos más sanos y nos hacen socializar más, porque la soledad es una pandemia en este siglo, ¿no? Entonces, a pesar de las redes y sociales y todo lo demás, yo nunca he socializado más con mis vecinos que cuando tenía mi perrita aquí conmigo, ¿no? Entonces, hay que darles las gracias por tantos motivos.
Sí, para mí son mi familia, al final. Que hablando de terapia, bueno, de castración, quería preguntarte, Aida, ¿tú qué opinas? ¿Castración sistemática siempre? ¿Castración si no? ¿Y qué es la terapia de reemplazo hormonal y qué beneficios podría aportar a nuestras mascotas? Vale, a ver, tenemos que pensar que evolutivamente los órganos y las glándulas sexuales están ahí con alguna finalidad y mucho más allá que solamente la de la reproducción. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces nos hablan a nivel de prevención de posibles enfermedades hormonodependientes, nos hablan de la castración sistemática. Incluso antes se decía que sí que es cierto que se impedimos la aparición de tumores hormonodependientes como tumores de mama, ováricos o de testiculares o de la próstata, ¿sí? Si castramos antes del primer celo. ¿Qué ocurre? Pues que al final eso se ha visto que es verdad, también podemos evitar piometras si vaciamos y quitamos el útero, ¿sí? También, pero muchas veces no se habla de los inconvenientes de hacer esto y a mí me parece una aberración el castrar a un animal antes de su madurez sexual. ¿Por qué? Porque no solo influye a nivel de la reproducción sexual, influye a nivel de establecimiento de comportamientos sociales, a nivel de la seguridad y a nivel de la salud, a nivel articular, a nivel de prevalencia de rotura de ligamentos cruzados, a nivel de la prevalencia de desarrollar displasia y otro tipo de tumores, ¿vale? Que no son hormonodependientes, que si yo también castro, estoy predisponiendo o estoy aumentando la predisposición a que incidan otros tipos de tumores. Es decir, hay que valorar ambos aspectos, hay que valorar muy bien cuándo se realiza y si realmente es necesario, también en el ambiente en el que está el animal, ¿no? Aquí no estoy hablando de un ambiente de protectoras, ¿sí? Porque esto es una situación que hay que considerar a nivel también de conciencia social, donde yo creo que bueno, hay otros posibles abordajes donde podemos evitar la descendencia o camadas no deseadas, más respetuosos con la secreción hormonal del animal, ¿sí? Véase pues vasectomía o ligadura de trompas o incluso castración química en algún momento determinado hasta que vayan a una familia que sea responsable y que se comprometan con contrato a no tener descendencia con ese animal que estamos adoptando, sí, pero que podamos respetar su desarrollo porque ya bastante bagaje emocional tiene un animal que está en protectora, que ha sido rescatado en unas circunstancias que no sabemos por irresponsabilidad. O sea, realmente lo irresponsable no es decir, no voy a castrar de forma sistemática. Lo irresponsable es quién tiene un animal, cómo lo cuida y por qué se da el abandono, ¿no? Porque esa realmente es el grandísimo mal que se ve, que falta una conciencia social todavía y una empatía por los animales y su bienestar grandísima, ¿no? Pero no tienen por qué pagarlo ellos con una castración sistemática, menos si van a ir una familia responsable que se va a encargar de darle pues el bienestar que necesitan, y quizá podemos ahorrarles también problemas a los tutores que van a cuidar de ese animal, porque cuando castramos antes de tiempo o cuando hay problemas de socialización no resueltos, podemos fijar esos problemas y estos le van a repercutir de por vida. Al igual que repercute de por vida cuando un animal no está lactando lo suficiente de su mami. Por lo menos 3 meses, 2-3 meses es lo mínimo, ¿no? Muchas veces pues encontramos animalillos que están, pobrecitos, recién nacidos y le tenemos que dar leche de sustitución, que de eso habría que hablar otro día, porque madre mía, la fórmula, si las de humanas son malas, imaginaos las de veterinaria, no os quiero ni contar. Entonces, pues, jolín, un poco más de empatía, saber un poco en el escenario en el que nos movemos, no podemos reducir todo a un mismo escenario, porque el ambiente de las protectoras es totalmente distinto, ¿no? A un ambiente de una casa, de un particular, que tiene un animal que quiere darle lo mejor y tiene la responsabilidad para ello, porque realmente si yo no soy responsable para pensar en el bienestar de mi animal, si quiero evitar descendencia, hacerle otras intervenciones o abordajes como ligadura de trompas o vasectomía, ¿no? Y hacerle los exámenes y chequeos necesarios preventivos como hacemos los humanos, simple y llanamente, una ecografía, pues marcadores hormonales en sangre y chequeos anuales que hay que hacer, yo me puedo adelantar a la aparición de enfermedades. ¿Sí? Y yo puedo establecer medidas correctoras y si hace falta más adelante que hay una hiperplasia prostática, que también esto se puede tratar con medicina natural, ¿me explico? Es decir, si eso no resuelve el cuadro, pues también puedo castrar más adelante, no hay ningún problema, ¿sí? Es decir, la idea es adelantarnos a la aparición de estos problemas, ¿sí? De estas incidencias o estos síntomas que me están diciendo, oye, cuidado que aquí tenemos que establecer medidas correctoras, porque la aparición de los tumores testiculares, de mama y demás, ¿de verdad dependen solo de las hormonas sexuales o no será nuestro ambiente que junto con esa secreción hormonal fisiológica
que bueno, que si es fisiológica realmente esto no ocurriría porque muchas veces se altera por la exposición a disruptores endocrinos a los que estamos sometidos. O sea, realmente no tiene algo que ver las toxinas, la alimentación que damos, la falta de exposición a la naturaleza, a la luz natural del sol, la actividad física. O sea, realmente, ¿cuál es realmente la causa de estos problemas? Porque claro, muerto el perro, como dicen, se acabó la rabia. Claro, si te va a doler la rodilla, pues si te amputas la pata, pues seguro que no te va a doler la rodilla porque no tienes pata. Aunque bueno, te puede dar el dolor del miembro fantasma, que también está ahí, ¿no? Pero digamos que hay que tener en cuenta de forma razonable todo, ¿no? Y quizás no ser tan radicales en la aplicación de ciertas medidas y entender que las hormonas sexuales para ellos son importantes y que nos pueden dar problemas y hay que poner una balanza, pros y contras, y cada vez más guías de veterinarios oficiales, la WhatsApp, están diciendo, oye, a lo mejor no deberíamos castrar por sistema a todos los perros del mundo mundial. Quizás deberíamos aplicar ciertos cánones o ciertas consideraciones donde tenemos que tener en cuenta el desarrollo actual del perro y sus circunstancias individuales como animal y sobre todo priorizar su salud, ¿no? Y ser responsables, sobre todo ser responsables, porque la salud de nuestros animales no depende del veterinario, no depende del sitio donde le llevemos, depende de nosotros y de nuestras decisiones. Y las decisiones que nosotros tomamos depende de lo que nosotros conozcamos. Entonces, por favor, informaos, abrid un poco la mente, es decir, no hay que hacer todo por sistema, ¿vale? Intentar dentro de lo posible, de cada circunstancia y de cada contexto, porque no es lo mismo aquí en España que en Sudamérica, que en otros sitios donde hay más o menos abandono, ¿no? Intentar ver a mi animal como individuo, como familia que es, y aplicar para él las medidas que sean las mejores en cuanto a salud, mantenimiento de la salud, ¿no? Y quizás no ser tan radicales en la aplicación de otras medidas, en ese sentido. Desde luego que la información es poder, también por eso aquí en Slow abogamos por este podcast y por dar toda la información que podamos, porque al final, efectivamente, la salud depende de nosotros y sobre todo la prevención nuestra y de nuestras mascotas. Cuando ya tenemos una enfermedad instaurada, pues bueno, ahí ya sí que nuestros médicos, nuestros veterinarios son claves, pero cuanto menos os molestemos, ¿verdad? Pues casi que mejor. Y yo quería preguntarte así para terminar, Aida, ¿cuáles son las señales que te pueden decir que tu mascota no está bien? ¿A qué me refiero? Cuando ya el animal deja de comer o le ves que está malísimo, o que tiene fiebre o este tipo de cosas, pues bueno, los humanos ya sabemos un poco que nuestro animal no está bien o que está un poco cansado o apático, que no se mueve. Pero antes de llegar a ese estado ya de algo le pasa, me voy corriendo porque no está comiendo, está muy malo, ¿qué señales nos pueden dar, tanto físicas como mentales? ¿Qué señales puede haber así previas, a un pasito antes, para que estemos pendientes de nuestro animal y podamos consultar sin que sea demasiado tarde? Pues sí, aquí va a depender un poco del contexto. Es importante valorar y ver que no haya cambios en la cantidad de comida que ingieren y de agua que beben, ¿vale? Aumento y frecuencia de las micciones también. Las cacas, las deposiciones, ¿cómo son? ¿Cuántas son? ¿Qué consistencia tienen? ¿Qué color? ¿Vale? Ausencia de ruidos a nivel digestivo o ausencia de cambios, patrones respiratorios, ¿sí? Cambios en la frecuencia cardíaca, cambios en la frecuencia respiratoria a nivel de pues, número de respiraciones por minuto, respiraciones más superficiales, menos superficiales. Jadeo. El jadeo muchas veces, el jadeo no es solo calor, ni mucho menos. Jadeo puede ser estrés, puede ser calor, puede ser dolor, ¿sí? Que se quejen cuando les manipulamos. O sea, aquí tenemos pues la carrera de veterinaria entera. Entonces tenemos que hacer una exploración ahí, ¿no? Pero bueno, estando en casa y siendo tutores, pues podemos ser responsables y decir, oye, ¿qué ha cambiado? Normalmente cuando hay cambios en la salud, hay cambios en el comportamiento. No me saluda con la misma efusividad de antes, no está tan contento, parece triste. Ahí, pues, está durmiendo todo el día, ¿no? Todo esto son señales que nos pueden decir, oye, algo quizás no va bien, ¿no? Porque ellos también pueden afectarse a nivel emocional y si a lo mejor están con su tutor conviviendo y si su tutor se ausenta unos días, pues el animal está triste, eso es normal, ¿vale? Pero a nivel de salud, pues ¿qué puede ser? Pues todas estas cositas que os estoy diciendo son posibles señales. A mí me encanta porque todos los clientes que vienen a mí para pedirme consulta son súper atentos a las señales de sus perros y dicen, ha bostezado 2 veces en lugar de 3. Y son cosas, o sea, en plan, exagerando un poco, ¿no? Pero que son muy atentos a cualquier cosa y realmente me encanta escucharlos porque ellos tienen la razón. O sea, no hay nadie que conozca mejor a sus animales que ellos mismos. Además, están súper comprometidos con la salud de sus animales y yo les escucho, que yo creo que es lo importante, escuchar
y darle peso a cada cosa que nos están diciendo y ver, a ver, si algo ha cambiado algo quizás no va bien, pues vamos a hacer un chequeo. Vamos a ver qué tal está todo. A lo mejor puedo hacer una analítica al año y ver cómo están y a partir de ciertos años pues hacer una ecografía pues para comprobar que está todo bien a nivel también pues de las gonadas sexuales, a nivel digestivo, el hígado, páncreas, mirar todo, ¿no? Pero al final son cambios que nos manifiestan en su conducta y normalmente pues quizás un poco menos de actividad, menos pasos, quieren volverse del paseo antes. Todos estos son señales de que algo puede no ir bien. Qué interesante, Aida. Yo creo que te vamos a pedir todos consulta ya. Para ir terminando ya con este episodio, 2 cositas. Una, primero, quiero pedirte un consejo, así un consejo así a lo grande, una pauta clave o alguna recomendación que le puedas dar a los humanos, a tutores de sus mascotas, para que apliquen este enfoque integrativo que hemos estado hablando en este episodio. Pues yo creo que al final todos vuestros oyentes son personas maravillosas, concienciadas con la salud y la importancia de las mismas. Por favor, extrapolad todo lo que estáis aprendiendo aquí a vuestros animales porque se pueden ver beneficiados de ello y seguramente lo que nos perjudica a nosotros también les perjudica a ellos a nivel de procesados, a nivel de calidad de ingredientes, a nivel de exposición a la naturaleza, sol, actividad física. Entonces, por favor, extrapolad todo a ello y también realicemos chequeos preventivos y abramos la mente a la posibilidad de tratarles de una forma distinta. Busquemos alternativas a nivel de tratamientos, es decir, al final ellos tienen el poder, vosotros tenéis el poder para elegir qué tipo de tratamientos queréis para vuestros animales, como lo hacéis con vosotros mismos. Buscad veterinarios integrativos que os ayuden y os apoyen y, ¿por qué no? Por supuesto, trabajar en sinergia con un veterinario convencional hasta que consigamos que todos los veterinarios convencionales puedan tener un pequeño de apertura mental a otro tipo de opciones terapéuticas y puedan contemplarlas como parte de sus herramientas de trabajo. Ahí sí que es verdad que, bueno, puede sonar un poco utópico, pero es cierto que los consumidores o, bueno, las personas que demandamos ciertos productos o ciertos enfoques, realmente tenemos el poder, entre comillas. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces nos quejamos, con razón, que la sociedad no nos lo pone fácil, la vida moderna, la industria farmacéutica, alimentaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es cierto, pero también es cierto que nosotros tenemos un pequeño granito de arena que aportar. Si yo voy al supermercado y estoy comprando una carne o unas verduras naturales, estoy apoyando a que ese proyecto, a que esas personas que están detrás de ese alimento tengan también ese apoyo por nuestra parte y lo que se demanda al final se acaba vendiendo. Si nadie comprásemos nunca jamás refrescos, pues se acabarían por desaparecer porque nadie los apoya. Pues con esto de los veterinarios, pues igual, aunque no tengamos a lo mejor quizá alrededor y contemos, por supuesto, con tu apoyo, Aida, pero bueno, si tenemos a alguien más cercano, ¿verdad? La clínica de toda la vida o lo que sea, pues bueno, siempre le podemos ir dando esas pautas también que nosotros les vamos a demandar. Así que entre todos, por eso estamos aquí con este movimiento de la Slow Medicine y entre todos vamos a demandar también lo que nosotros queremos para nosotros y para nuestras mascotas. Y ya para cerrar, Aida, la pregunta que le hago a todos los invitados. Si tuvieras así una varita mágica para aplicar en la veterinaria con un enfoque slow, ¿qué deseo mágico pedirías, así sin restricciones, en un mundo totalmente ideal? ¿Qué pedirías para tu campo, para tu veterinaria? Me encantaría pedir, pues eso, quizá más herramientas para hacer que este tipo de enfoque llegue a todas las personas posibles, mayor apertura mental para ver que también los beneficios de este posible enfoque que estamos aplicando como salud integrativa a nuestros animales. Y sobre todo me gustaría, sería maravilloso, que entendiéramos o que nos preocupásemos cada vez más por entender la naturaleza de nuestros perros y de nuestros gatos, ¿no? Y que les dejemos ser como son, es decir, que los perros sean perros y que los gatos sean gatos, que muchas veces los queremos humanizar. Y creo que el encanto de esta especie, ¿no? Por ejemplo, de nuestros perros es que son como son, ¿no? Pues que le dejemos ser perros, que le dejemos revolcarse en el lodo y jugar y estar más en contacto con la naturaleza, ¿no? Y que respetemos más su naturaleza, es lo que a mí me gustaría.
Pues aquí en Slow, desde luego que te lo acogemos con los brazos abiertos porque nos ha encantado, bueno, yo hablo por mí, me ha encantado todo lo que nos cuentas. Y dinos, Aida, si a la persona que nos escucha le resuena y dice, pues yo, como me pasa a mí, yo quiero que Aida me cuente más para cuidar mejor a mis mascotas, ¿dónde pueden encontrarte? Sí, básicamente me muevo por redes sociales. Estoy en Instagram como AidaVet, la segunda A como un 4, pero si ponen AidaVet pues seguramente aparezca. También estoy en Facebook como Medicina Veterinaria Integrativa y luego en Telegram también como AidaVet. Sobre todo me muevo eso por redes sociales. Perfecto, pues te buscaremos como AidaVet, ¿verdad? Y nada, te deseamos, Aida, muchísimos éxitos, que seguro que los vas a tener. Necesitamos más veterinarios integrativos, así que te agradecemos esa labor que haces. Y muchísimas gracias por atendernos en este podcast y contarnos todo lo que sabes, que ha sido estupendo. Y a vosotros, los oyentes, a ti, te recordamos que las notas de este episodio están en slowmedicineinstitute.com/podcast y que, como nos contaba Aida, puedes ver su trabajo en Instagram y en Telegram si buscas AidaVet. Muchísimas gracias, Aida, por este ratito. Muchísimas gracias a ti por escucharnos en Slow y vernos, que ya tenemos canal de YouTube. Así que te animamos a suscribirte, a comentar, compartir, darle like y todo lo que nos ayude a difundir este mensaje tanto de medicina Slow como de veterinaria Slow. Muchísimas gracias, Aida, y muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo y muchísimas gracias, Asun, por invitarme. Ha sido un placer. Un placer. Un abrazo a todos. Que tengáis buen día. Adiós.